se me ha asignado la unidad 3, herramientas para abordar entornos virtuales de aprendizaje. Voy a tratar de hacerlo rápido, nos gana el tiempo según lo programado. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales primero, luego trataré de hacer una clasificación, si se quiere, de las herramientas probablemente más útiles, las más conocidas, tratando siempre de entender de que las herramientas son eso, son herramientas, son medios, ¿no? El fin es innovar nuestra práctica docente, el fin es conocer estas herramientas, y una vez que las conozcamos y sepamos cómo llevarlas a la práctica, integrarlas bajo un esquema de un ecosistema, si se quiere, de innovación de la práctica docente, e integrarlas para justamente reducir eso que la profesora Seña nos decía hace un rato, ¿no? Cómo disminuimos este tema de la distancia, ¿no? Pero ya vamos a ver de que hay dos distancias, ahora lo vemos. Entonces, herramientas para abordar las plataformas o los sistemas de aprendizaje virtual. Bueno, mi nombre es Luis Barrera, yo soy peruano, ahí tienen mis datos. Y quiero partir de dos premisas, ¿no?, que yo siempre utilizo en estas participaciones. Nuestros estudiantes deben aprender, pues, o sea, eso es digamos, el fin fundamental de nuestra práctica docente, pero también hay que preservar la vida, ¿no? En ese sentido, para todos es conocido la emergencia de esta crisis sanitaria, que nos ha llevado a un distanciamiento físico, yo no diría un distanciamiento social, sino más bien físico, que nos ha aislado, nos ha apartado en nuestra vida eh, de alguna forma normal, entre comillas, y que desde el punto de vista de la educación, obviamente nos ha llevado a tratar de adaptarnos a esta virtualidad, a la educación mediada, a la distancia física y geográfica que media entre docentes y discentes, entre profesores y estudiantes, y que nos ha llevado también a utilizar todas las tecnologías de las cuales hemos podido echar mano de alguna forma en un inicio, por la emergencia, ¿no? Porque no ha sido una transformación digital, digamos, pensada, planificada, esperada, razonada, ¿no? Ha sido una transformación digital basada en la emergencia. Entonces decimos que cuando hay educación virtual, median esta comunicación, o tratamos de disminuir las distancias. La primera es una distancia geográfica, obviamente una distancia física, algunos metros, algunos kilómetros, miles de kilómetros, nos separan de nuestros estudiantes. Pero también hay una distancia que no es geográfica, ¿no? Hay una distancia que es transaccional, ¿no? Hay una distancia que es psicológica. Hay una distancia que se interpone, y no solamente en entornos virtualizados, ¿no?, sino también en aquellos entornos presenciales donde probablemente nuestra capacidad como docentes no logre esa empatía con el estudiante, ese sentir del que hablábamos hace unos momentos, eh, ese enganche, ¿no?, de tener al estudiante atento, que tenga la promoción suficiente y que haga las cosas que nosotros hemos planificado, que se enganche con el aspecto educativo o los contenidos o el proceso de aprendizaje que estamos tratando de generar a través de la didáctica que utilizamos, ¿no? O sea, esta distancia transaccional es, como les decía, una distancia psicológica que estas herramientas nos ayudan a disminuir. Finalmente va a estar en el docente, en nosotros, en los profesores, tratar que esta distancia se elimine, ¿no?, o se reduzca en todo caso. Entonces, hablamos de una educación virtual como un sistema de educación a distancia que tiene la virtud de provocar el proceso de aprendizaje utilizando exclusivamente nuevas tecnologías de información y comunicación. Este es un concepto que utilizamos ya hace algunos años y que es el concepto que más se maneja, ¿no?
se habla de e-learning, se habla de educación a distancia mediada por computadora, se habla, etc. Educación virtual, entonces. Y existe esta teoría de la cual les conversaba sobre la distancia transaccional, ¿no? Entonces decía, Mori Kirley decían que es el distanciamiento psicológico, ¿no? En función de la estructura del programa, es decir, cómo diseñamos el programa, del diálogo entre estudiantes y profesores, la interacción, y del compromiso y determinación de los participantes. O sea, un poco es pasarle la responsabilidad de aprender a nuestros estudiantes para disminuir esta distancia, ¿no? Entonces, hablamos de la estructura del programa en función del diseño, les decía, es decir, cómo hemos diseñado todo el aparato didáctico y de aprendizaje. Eh, hablamos del diálogo entre estudiantes y profesores y las interacciones que esto se da, o cómo se dan estas interacciones, y siempre pensando desde el punto de vista de estas herramientas, cómo las podemos utilizar de la mejor manera para establecer este diálogo, esta comunicación entre nosotros, entre ellos, entre nosotros, es decir, con la participación nuestra, y entre otros roles probables u otros actores probables del proceso de aprendizaje. Hablamos del compromiso y determinación de los participantes en función de su autonomía, es decir, de la responsabilidad que también deberíamos establecerle a los estudiantes para que ellos provoquen su propio aprendizaje. ¿Ok? Entonces, estas dos distancias, estos dos aspectos que han nacido a partir o provocados por esta situación emergente, nos llevan a pensar de que las herramientas que tenemos a disposición nos deberían utilizar a disminuirlas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ha sucedido? En el interín de esta emergencia, se ha hablado mucho de la enseñanza remota digital de emergencia, ¿no? O enseñanza virtual de emergencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Básicamente, y ustedes lo han comentado, se han comenzado a utilizar distintos dispositivos o herramientas informáticas que provocan esa comunicación, que se utilizan para tener una suerte de comunicación directa. Zoom, básicamente, Microsoft Teams, el Google Meet, el GoToMeeting, Skype, Webex, y otros jugadores en estos entornos como el Jitsi, ¿no? Que es poco menos utilizado, pero es muy interesante conocerlo. Y esa es con la finalidad de esta charla, de esta presentación, presentarles algunas herramientas que a veces no son muy conocidas, pero que podrían ser muy útiles, ¿no? Y voy a tratar, en la medida de lo posible, también de presentarles aquellas herramientas que son gratuitas, ¿no? Entonces, a partir de esta emergencia hay una serie de retos, ¿no? Que ha traído la pandemia, que ha traído esta crisis sanitaria. Uno de los retos que, digamos, no solamente los teníamos desde ahora, sino desde siempre, es buscar usos educativos a las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, la mensajería instantánea, ¿no? Tipo WhatsApp, eh, para establecer roles de comunicación o entablar puentes de comunicación con nuestros estudiantes? ¿Cómo utilizar el LinkedIn o el Facebook? ¿Y por qué buscarle usos educativos a las redes sociales? Fíjense que probablemente, y si ustedes hacen un estudio con sus estudiantes, digamos, menores de 25 años, en el caso de las universidades, se van a dar cuenta que probablemente cerca del 100% de ellos utilicen las redes sociales en su vida regular, ¿no? En su vida diaria. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este canal de comunicación que está allí, pero para efectos docentes, ¿no? Para efectos de aprendizaje, para efectos de generar procesos de aprendizaje que lo lleven a ganar o a construir o a reconocerse en las habilidades y competencias que nosotros hemos planificado, ¿no? Entonces, este es uno de los principales retos que ahora tenemos, ¿no? Buscar usos educativos a las redes sociales. Algunas de las tecnologías que ya se han comentado en las
dos exposiciones que me han precedido, son algunas emergentes, hay otras que ya están posicionadas y que van a marcar los procesos de aprendizaje no en el futuro lejano, sino en el futuro bastante próximo, diría, si es que ya no lo están haciendo. Entonces deberíamos, estas nuevas tecnologías, estas tendencias emergentes tecnológicas, deberíamos de verlas, deberíamos de preocuparnos por entenderlas y ver cómo las vamos adoptando. La primera es ciencia de datos o Big Data, generalmente, y lo vamos a ver en la unidad 4, tenemos lo que se llama los Learning Analytics, o sea, análisis de aprendizaje mediado por computadora, gran cantidad de datos que se resumen, que se clasifican, para darnos a entender cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. El blockchain, lo mencionó María Luisa en un inicio, es una suerte de técnica de protección de datos compartida y altamente distribuida, ¿no? Es como si una hoja, digamos, con un contenido escrito, la hiciéramos pedacitos, como una especie de rompecabezas, y se la damos a varios compañeros, ¿no? Diseminados geográficamente. Nadie tiene el todo, todos tienen un pedazo y alguien tiene una especie de mapa para poder armar ese rompecabezas. Básicamente es el blockchain en líneas muy generales, ¿no? Entonces, ya se está utilizando blockchain, por ejemplo, para darle certificación de competencias a estudiantes universitarios. O sea, es decir, se les emite el certificado de competencias bajo una tecnología blockchain que asegura que no se va a cambiar la seguridad de la data, que no se va a cambiar sus características y que puede ser utilizado a lo largo y ancho de los países que aceptan este tipo de tecnología. La educación asistida por inteligencia artificial, aunque no lo crean, eso es algo que ya ha permeado toda nuestra sociedad. Mucho de lo que nosotros hacemos en Google, por ejemplo, tiene detrás procedimientos de inteligencia artificial, ¿no? Tiene análisis de texto cuando nosotros vamos escribiendo y salen algunas páginas de referencia. Detrás de eso hay un lector inteligente, entre comillas, que es un software o una especie de chatbot que está viendo con técnica de inteligencia artificial qué es lo que hacemos. Se utiliza mucho, mucho en el comercio de servicios sobre todo, pero también de bienes, para ver, por ejemplo, tus perfiles de compras, ¿no? Y esto, digamos, está detrás de la pantalla, detrás del software que nosotros vemos generalmente, pero la inteligencia artificial está probablemente en casi todos los procedimientos que hacemos a través, por ejemplo, de un buscador como Google, ¿no? La impresión de 3D ya no es una tendencia, es una realidad. Lo que sí va a comenzar a suceder, si es que ya no está sucediendo, es de que esta impresión de 3D se va a poder llevar a la casa. O sea, cada día las impresoras en tercera dimensión, en 3D, son mucho más baratas y por lo tanto más accesibles a nosotros, digamos, la gente de paso, la gente que puede ir y comprar o encargar una computadora. ¿Y esto cómo o cómo se asocia con el tema de aprendizaje? Bueno, pues, o sea, podemos, los que estudian ingeniería, por ejemplo, pueden pasarse entre ellos modelos o hacer un trabajo colaborativo de modelos a nivel de planos, a nivel de esquemas, y darle al profesor o a un tercero no el objeto físico, ¿no? Sino pasárselo en digital y este lo puede imprimir en su casa. Entonces ahí hay varios esquemas de, por ejemplo, cómo podemos utilizar esta impresión 3D en los esquemas de prácticas, por ejemplo, de laboratorios, que es una de las preocupaciones más saltantes que existe hoy día. La otra, y que fíjense, no es tampoco una tecnología que venga a futuro, es una tecnología que ya está con nosotros, que muchos de nosotros la hemos utilizado y la utilizamos,
que es la realidad inmersiva, ¿no? Es la suma de la realidad virtual más la realidad aumentada. Hace algunos años, por ejemplo, fue todo un boom esto del juego de Pokémon, ¿no? Que aparece en una figurilla, ¿no? Que la ves solo desde el teléfono. Ese tipo de realidad aumentada tiene que ser provocada o tiene que ser llevada a nivel de los laboratorios, sobre todo, para establecer simulaciones cada vez más reales y que permitan de una forma barata, segura, llevar estos esquemas de realidad inmersiva a nuestros estudiantes en la distancia, ¿no? Entonces, estas técnicas o tecnologías cada vez van a ser más utilizadas, ¿no? Y que nosotros comenzar a verlas, comenzar a entenderlas, comenzar a conocerlas, comenzar a capacitarnos en esto para poder utilizarlas e insertarlas en nuestra práctica. Esa es la idea. Entonces, ¿qué retos deben afrontar los gestores? Desde mi punto de vista, durante esta crisis hay que atender a todos los estudiantes, obviamente, hay que centrar nuestras prácticas en ellos, hay que cuidar a los profesores en todo sentido, desde el sentido de salud física hasta el sentido de salud psicológica, etc. Hay que financiar la adaptación, bien lo dijo Jorge hace un rato, María Luisa también. Esto no funciona si no hay detrás algún tipo de financiamiento que nos permita además, o que los gestores, o que les permita a los gestores proveer la base tecnológica sobre la cual se muevan los docentes, ¿no? O sea, en una universidad, por poner el caso, se pueden hacer se puede haber mucha intención de mejora, ¿no? Puedo tener una plataforma gratuita, puedo integrarlas, puedo tener una serie de software que me apoyen en los procesos de aprendizaje que yo genero en mis estudiantes. Pero si esta provisión tecnológica no viene desde los gestores, ahí hay una dificultad que es grave, ¿no? Y que hay que batallar para que los gestores asuman estos cambios, para que los gestores conozcan de estas herramientas, pero que entiendan también que la provisión tecnológica no cae del cielo, ¿no? O sea, se tiene que financiar de alguna forma. Ok, ¿qué nos toca a nosotros como docentes? O sea, ¿qué retos tenemos que afrontar? Primero, nosotros tenemos que planificar, ¿no? Hemos estado un poco en una zona de confort, por lo menos yo lo que puedo apreciar, y de la cual hemos tenido que salir muy rápido, presionados por esta crisis sanitaria, pero la virtualidad de los procesos de aprendizaje viene o se va a dar en la medida que planifiquemos, planifiquemos y planifiquemos. O sea, ningún proceso de aprendizaje debe ser hecho sobre la marcha, ¿no? Tiene que estar muy bien planificado. Hay que capacitarse, hace algunos meses decía, hay que capacitarse para la adaptación. O sea, ya pues esto ya emergió, pero ya ha pasado casi un año, ahora hay que capacitarnos no solamente para la adaptación, ¿no? Adaptación emergente, ¿no? Sino ya para la adopción, ¿no? Uno de los principales puntos de la transformación digital tiene que ver primero con ir desde la digitación, le dicen los norteamericanos en inglés, ¿no? La digitalización sería para nosotros, es un primer paso, ¿no? Migrar hacia lo digital. Un segundo paso es tratar de informatizar todos los procesos que acompañan a la institución, a nosotros mismos como docentes. Pero un tercero y fundamental es la transformación digital en sí, que tiene que ver más con un cambio cultural, ¿no? El cambio propio, ya no la adaptación inicial de migrar a lo digital, sino adoptar realmente las tecnologías porque son necesarias, porque si tenemos esta crisis sanitaria sobre la cual estamos tratando de avanzar en los temas de educación,
tenemos que adaptarlas, de hecho, ya tuvimos que hacerlo en los pasados meses, pero ahora hay que adoptarlas, ¿no? Hay que provocar un cambio, hay que provocar la necesidad de conocer las herramientas para que sirvan como tales, para que sean el medio para provocar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Hay que enriquecer los sistemas de evaluación, hay que fomentar el compromiso, un poco lo que conversaba hace un rato Jorge, a lo que hacía alusión Javier también, en el tema de que tenemos que cambiar, en la mayoría de los casos, vemos a los sistemas de evaluación, por lo menos desde lo que yo conozco y he visto, la experiencia que he tenido, a veces como un sistema punitivo, ¿no? de castigo para los estudiantes. Todo lo contrario, los sistemas de evaluación deberían de utilizarse más bien como herramientas didácticas, como herramientas que generen aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que enriquecer este sistema de evaluación, más aún si estamos trabajando sobre desempeño, sobre habilidades, sobre competencias. Hay que centrar nuestra práctica en el estudiante. O sea, ya el tema del lecturer, del speaker o speaker, el que hablaba y era el que tenía el dominio del conocimiento, creo que eso ya terminó. No solamente ahora en la crisis sanitaria, ¿no? Sino antes, pero ahora más que nunca, ¿no? Alguien se preguntaba hace un rato, creo que el profesor Galanti, decía, pero oye, pero ¿qué hacemos? O sea, esto de estar 3 horas en la pantalla escuchando a otro, me parece que no es la mejor forma de generar procesos educativos. Totalmente cierto, ¿no? Si el conocimiento está ahora totalmente distribuido, pero centralizado y validado en algunas instituciones, las cuales en la mayoría de los casos son conocimiento abierto, hay que gestionar ese conocimiento y en todo caso utilizar estos momentos que tenemos sincrónicos, es decir, cara a cara, vía computadora, vía internet, vía lo que fuese, con nuestros estudiantes, generar más bien autonomía en el trabajo, generar razonamiento, generar comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? No tanto irnos al discurso, o sea, porque una de las peores prácticas que se ha visto, y seguro muchos me comentarán al respecto, durante esta crisis sanitaria y durante este tema de emergencia, es que hemos tratado en algunos casos de llevar lo que hacíamos en la práctica presencial exactamente igual, pero ahora mediarlo por computadora. Entonces ahí hay, creo yo, un error, ¿no? Un error de concepción, un error de cómo utilizar toda esta tecnología. Siempre, y muy importante, ¿eh? Hay que tener un plan B. La planificación implica gestión de riesgos, ¿no? Entonces podemos utilizar herramientas muy interesantes, pero la tecnología está hecha por humanos y por lo tanto se malogra, entra, no trabaja o simplemente no sucede lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Y a veces vamos cargados de preocupación, a veces vamos cargados de tensión porque tenemos una sola cosa planificada que si se cae, obviamente ya no puedes dictar la clase. Entonces siempre hay que tener un plan B, ¿no? Y creo yo, y es una recomendación personal, si conocemos las tecnologías, las técnicas, el software, las plataformas, digamos, de una forma un tanto abierta o amplia, entonces tenemos la capacidad para tener y generar estos planes de emergencia, ¿no? Estos planes de contingencia, ¿no? Sobre la marcha. Ok, hay que dejar de pensar en lo presencial, ¿no? Esto se ajusta con lo que les decía hace un rato, ¿no? Lo peor que podríamos hacer o seguir haciendo es tratar de llevar lo que hacíamos en presencia, tratarlo de llevar a lo virtual. O sea, hay que reformularnos nosotros mismos como docentes. Pensemos, alguien lo dijo, me parece que María Luisa, pensemos, y Jorge también, me parece que deberíamos ahora no de ver el medio vaso vacío, sino medio lleno, como una oportunidad de transformación, en este caso digital,
para los procesos de aprendizaje, para los procesos de educación, para generar aprendizaje. Entonces, de repente vayamos pensando en qué va a suceder luego que esta crisis sanitaria se termine, ¿no? Vayamos a modelos mixtos, de semipresencialidad o mediados por computadora en parte, pensemos en un 50-50, pensemos en qué virtudes podría tener un sistema de ese tipo y pensémoslo desde ahora, para que no nos coja desprevenidos como nos cogió ahora en marzo pasado. Y desde el concepto de distancia geográfica que se media a través de estas tecnologías, hay que irnos a ese otro concepto de distancia transaccional, ¿no? Hay que disminuirla a toda costa. Hay que establecer puentes de comunicación, hay que establecer, como decía ahora en la mañana en la presentación, una educación de calidad y calidez, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que esta distancia transaccional a través de los medios de comunicación, pero utilizándolo de la mejor manera, puede ser reducida. Ok, entonces, al punto, ¿qué herramientas existen para abordar entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, en realidad existen cientos de herramientas. Probablemente algunas sean más conocidas que otras, ¿no? Probablemente nosotros utilicemos solo una. Probablemente se nos haya puesto la herramienta. Probablemente también nos hayan obligado a utilizar alguna herramienta, pero en realidad hay muchas. Y quiero agregar que no desde ahora, desde hace ya algunos años. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál herramienta utilizar? Pues bueno, hay que conocerlas, ¿no? Hay que investigar un poco, hay que capacitarnos. O sea, eso es clave. Hay que capacitarnos, capacitarnos, capacitarnos. Entonces, bueno, aplicaciones para la comunicación sincrónica, creo que todos conocemos el Zoom, estamos en Zoom. El Google Meet es muy utilizado también, es parte de la suite de Google, de una serie de herramientas que ahora vamos a ver. El WebEx Meeting, que lo utiliza Blackboard creo en parte, el GoToMeeting, Skype, que es parte de Microsoft Teams, y Jitsi, que es una herramienta gratuita que me gustaría mostrarles rápidamente. A ver, vamos a ver si puedo salir por acá. Oh, perdón. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Entonces, le doy a Jitsi Meet. Aquí está Jitsi, es como les decía, una herramienta muy, muy sencilla. Yo puedo instalarla como un plugin a Google y puedo ponerle acá, por ejemplo, Penser reunión miércoles, ¿no? Y simplemente le doy Start Meeting. Ok, y ahí estoy ya entrando a la reunión que podría comenzar desde acá. No vamos a poder interactuar porque va a crear un conflicto, solamente la voy a demostrar. Bueno, ahí estoy en Jitsi, es muy parecido al Zoom, bueno, tiene todas sus herramientas, aquí tiene unas cosas que a mí me parecen que no tienen otras herramientas, por ejemplo, las estadísticas de quienes hablan, se puede grabar, se puede compartir un video, bueno, en realidad se pueden hacer muchas cosas. Ahora, lo interesante también de esta plataforma, voy a terminar ahí, lo interesante también de Jitsi es de que, como acaban de ver, no es necesario tenerla como preseteada o formalmente establecida en un servidor. O sea, yo puedo entrar a donde he entrado, que es una página abierta, es gratuito, no tiene limitaciones de usuarios y tiene toda la formalidad del caso. Solo depende de que tengas las conexiones adecuadas de internet. Y no es muy pesada la comunicación, muy interesante. Entonces, y se utiliza muy poco.
Muy poco acá, ¿no? Por lo menos. Entonces, fíjense, ahí hay una herramienta que puede ser utilizada en reemplazo de Zoom cuando no podamos tener un Zoom, o con Google Meet, ¿no? Bueno, aplicaciones para la comunicación síncrona. Ok, y aquí están los jugadores grandes, digamos, de estas herramientas, ¿no? De los entornos virtuales. Los gestores de aula o LMS, ¿no? Los Learning Management Systems, Sistema de Administración de Aprendizaje. Uno de los más conocidos es Moodle, otro Google Classroom, que es parte de la suite de Google, Microsoft Teams, que originalmente son herramientas de productividad de Microsoft, pero que se ha llevado a una versión de educación, o se le ha dado la figura de educación, Blackboard, que es también una herramienta paga que tiene muchos años en el tema de educación virtual o mediada por computadora. Edmodo, que lo vamos a ver al final, les voy a hacer algunas muestras rápidas, y Edmodo tiene una cuestión muy interesante. Número uno, que es gratuita. Número dos, es una red social para actividades educativas. Entonces yo puedo armar mi red social, es muy parecido a Facebook, pero exclusivamente para actividades educativas. Y se puede bajar al celular, tiene la misma conectividad y operatividad, etcétera, etcétera. Entonces, este modo es una forma interesante de introducir los conceptos de redes sociales, digamos, seguras para un entorno educativo. Y puedo hacer mis clases, y puedo tener grupos, contactos, etcétera, etcétera. Puedo compartir videos, igual como si fuera Facebook, pero específicamente para educación. Ahora le vamos a dar una pincelada, la vemos ahí. La otra que de repente no es muy conocida, bueno, se está utilizando ya en algunas universidades, es Canvas. No es Canva, Canva es un graficador. Canvas es una herramienta de administración de aprendizaje. Yo tengo un pequeño demostrativo, a ver, vamos a ver si lo puedo poner. A ver si podemos entrar muy rápidamente. Este es este de acá. Este es Canvas, la empresa se llama Instructor. Ok, voy a tratar de entrar por Canvas. A ver si podemos entrar. Ok, fíjense, este es Canvas, bueno, esta es la versión administrador, ¿no? Esta es la versión, digamos, profesor. Voy a entrar a un curso, a un demo que tengo aquí, que había hecho previamente. Bueno, esta es la página de edición, aquí hay la suerte de módulos, aquí puedo yo ponerle contenidos, rúbricas, se pueden automatizar el trabajo con rúbricas, ¿no? Trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? Se pueden hacer foros de discusión, tareas, manejar el tema de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el estudiante esto lo va a ver de otra forma. Vamos a ver si me deja verlo por acá. Pero la cuestión es que lo interesante es de que estos cursos que yo puedo hacer es una plataforma abierta de contenido de uso gratuito, no tiene limitaciones de usuario, se puede construir un curso muy complejo, ya está siendo utilizado, como les decía, por varias universidades. Este es o sea, ese curso que ustedes acaban de ver en tipo administración, en tipo diseño, ya se puede ver ahora en función del estudiante. O sea, esto es lo que vería el estudiante, ¿no? Bueno, el inicio, desarrollo del tema, las tareas, que hay una lectura, ¿no? Puede ponerle ahí, y además vinculo las tareas con rúbricas,
puedo cargar videos, el programa del curso, calendarizo todo, nuevamente voy a lecturas, tengo las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me da todas las herramientas para que yo pueda tener y manejar y administrar un curso. Nuevamente le digo, es gratuito y tiene alta integración con otras herramientas, ¿no? Como las de Google. No pueden ser integradas acá. Es decir, puedo tener un formulario en Google e integrarlo acá, puedo tener un doc en Google e integrarlo acá, puedo hacer el match entre mi Google Drive y, y, esta, y, esta, y este curso. Eso es rápidamente, eso es Canvas, ¿no? Canvas, como les digo, es muy interesante, es gratuito, solo tienen que registrarse y bueno, y comienzan a utilizarlo. Ok, entonces, eso en cuanto a los LMS, Learning Management Systems. Ahora hay otro conjunto de herramientas que vienen en suite, como les decía. Por ejemplo, el Office 365 Educación, que es de Microsoft. ¿Qué han hecho? Han agarrado sus diferentes herramientas de productividad, las han agrupado, les han dado conectividad, que siempre ha tenido en realidad, pero se ha utilizado a nivel de empresas, ¿no? Entonces, tenemos el Outlook para los correos, bueno, OneDrive, que es parecido a veces un Drive abierto, Teams para manejo de equipos y trabajo colaborativo, PowerPoint, Word, Excel, que ya los conocemos, Forms y el OneNote. Entonces, en función de eso, les han puesto algunas características que permiten manejar cursos y se pueden hacer también. Otra de las suites que a mí particularmente es la que utilizo y sobre la cual he tenido mayor experiencia, es la suite de educación de Google. Esta se centraliza en una herramienta que se llama Google Classroom, que seguro algunos de ustedes lo tendrán, las conocerán además, pero lo interesante es de que el Google Classroom se conecta y utiliza todo el ecosistema de Google, ¿no? De todas las herramientas y las integra. Se tiene el Google Drive con la posibilidad de generar documentos, formularios, hoja de cálculo y las presentaciones, ¿no? Entonces, tengo ahí un cúmulo de herramientas de generación de contenidos que puedo utilizar como mis estudiantes. O sea, yo les puedo decir, a ver, van a trabajar en Google Docs, que es colaborativo, van a entrar ahí por equipos, van a hacer su esquema de trabajo, su redacción, y yo puedo ver además, como docente, una vez que estoy integrado al documento, puedo ver todo el historial del documento, o sea, quiénes han participado, quiénes no, cuánto, quiénes han aportado ideas, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante. Y además están las herramientas de productividad, ¿no? El Gmail, el correo electrónico, el Google Calendar, el Google Keep, que es una especie de notas diarias, ¿no? Es un to-do list, ¿no? Una lista para hacer, y este que creo que todos los conocemos, o la gran mayoría, que es el Google Meet, ¿no? Es parecido al Zoom, pero exclusivamente de Google. Entonces, lo interesante del Classroom es que permite, como les digo, integrar todas estas herramientas. Entonces yo no necesito ir, además de YouTube, ¿no? YouTube también es de Google, también puedo poner videos ahí. Y me permite además el Google Classroom trabajar con otras herramientas, ¿no? Ok, entonces estos son los gestores, los más conocidos, gestores de aula o LMS, Sistema de Administración de Aprendizaje. Otra de las categorías, digamos, son las herramientas que permiten interacción, ¿no? Miro, el Classroom Screen, a Web Whiteboard, Doodle para armar reuniones, Answer Garden, etc. Acabamos de trabajar Mentimeter, yo ya no voy a presentar eso, ya le hemos visto cómo funciona, ¿no? Hay unas preguntas que se virtualizan, uno entra a menti.com, pone el código y va respondiendo y en automático, en línea, online, caliente, van apareciendo los resultados, ¿no? Es lo que hizo Jorge Maluenda hace un rato. Y el Google Drive, como les decía, tiene toda esta capacidad de utilizar las diferentes herramientas de integración y de trabajo colaborativo, ¿no?
Jamboard, Google Docs, las hojas electrónicas, etc. A ver, acá solamente para verla vamos a ver el web, el whiteboard. A ver si puede entrar. No sé por qué estoy yendo ahí. Bueno, esa es la presentación. Aquí estamos. Fíjense. W. Ok, y de frente me dice, bueno, usted está en una pizarra colaborativa, yo puedo poner acá lo que quiera, ustedes la están viendo, pero no solamente tiene esa capacidad, ¿no? Sino de que además yo puedo invitar, ¿no? Para hacer trabajo colaborativo, puedo decir, acá está el link, se los paso y ustedes pueden entrar sin ningún problema. A ver, vamos a tratar de que alguien más entre, el que guste, puede hacer lo que quiera, a ver si podemos hacerlo. ¿Dónde está el chat? Ahora sí quiero ver el chat. A ver. Ok, estoy poniendo por acá, a ver si me sale. Ahí pueden, ustedes tienen el enlace, pueden ingresar a esta pizarra interactiva y a ver si podemos trabajar. Pueden poner ahí algún mensaje o hacer algo, ¿no? El que quiera, el que guste. Ok, entonces ese es el whiteboard. A ver, esperemos a ver si alguien puede entrar para corroborar que pudo venir por acá. A ver, quien pueda, por favor, ingrese y haga lo que guste. Ok, vamos a ver si continuamos con la presentación. Ok, bueno, hay una serie de herramientas que se utilizan para la interacción que es menester conocer y comenzar a utilizar. Por ejemplo, este Classroom Screen es una aplicación muy chiquita, fácil de utilizar y que Luis me... Barrera, ¿Sí? ¿Perdón? el link del Word no se envió al canal de YouTube. Por favor, si lo puede volver a enviar. A ver, Muchas gracias. a ver, a ver, a ver, dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, ahí lo tienes acá le he puesto en el, no sé si lo pueden compartir ustedes. Sí, profesor, ya lo haremos en un momento. Ya, ok. Bueno, ahí pueden ir entrando y ya lo veremos luego. A ver. Profesor, ya el link ha sido enviado. Sí, 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 pudieron ingresar, fíjense, ahí hay varios. Yo creo que ahora pueden ver la pantalla, ¿no? Del whiteboard. Hay, bueno, ha entrado un montón de usuarios y están ahí jugueteando, ¿no? Bueno, pero esa es la idea. Entonces, un poco, si bien es cierto, esto es solo una demostración, fíjense todas las posibilidades que puede tener esta pizarra, ¿no? Y es gratuita, y es gratuita. Lo malo es que no se puede grabar en la versión gratuita, o me parece que se puede grabar solamente 2 o 3 pantallas. La versión paga sí se puede grabar y tener N pizarras interactivas.
Ok, muchas gracias a todos. Han creado ahí un arte abstracto medio raro. Sigo con la presentación. Voy a salir de acá. Ok, entonces, les decía que estas herramientas me permiten cierta interacción. Otra de las herramientas que yo he tratado de poner aquí son el software o plataformas de apoyo a la investigación. Core, que es para buscar información validada, Zotero, que nos ayuda con las referencias bibliográficas, Mendeley también, ResearchGate, que es una especie de red social para investigadores, la referencia, que es un espacio también donde se junta un conjunto de repositorios de 9 o 12 países, me parece, de Latinoamérica. Es muy importante, muy interesante. Y está el Turnitin, que es este software que nos permite revisar en artículos, en documentos, el grado de plagio que podría tener, ¿no? Adicionalmente, y siempre nos quejamos, que no tenemos herramientas o software estadístico y que es muy caro, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay herramientas que son validadas por universidades como el MIT, como Harvard, etcétera, que son el PSPP y el RStudio, o R simplemente, y que además son gratuitas. Entonces, ahí hay que conocerlas. Entonces, si yo quiero armar un curso de estadística con mis estudiantes, la mejor forma de enseñarles es a través de un software de este tipo, ¿no? Un trabajo colaborativo con software de este tipo y vamos aprendiendo. A ver, voy a poner core, a ver, ojalá que pueda entrar. Ahí estamos. Por ejemplo, acá yo puedo buscar sobre desarrollo sostenible. Y me va a dar, pues, por ejemplo, acá se han encontrado 2 millones y pico de artículos, ¿no? Y puedo ponerlos por relevancia, puedo ponerlos en diferentes idiomas, puedo hacer búsquedas en profundidad, etcétera, 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 ¿no? Puedo incluso utilizar la citación acá, la puedo generar automáticamente, la puedo llevar a Zotero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta? 0. Es gratuito y validado por las universidades de Inglaterra. Si no me equivoco, Core es manejado por la Open University de Inglaterra. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, con la idea de que siempre nos quejamos, ¿no? Que no podemos acceder a información relevante, ahí está. Ok, gestores para trabajo en equipo. Tenemos el Trello o Trello, Storyboard, Asana, Kanbanize, que básicamente son herramientas de productividad generadas a partir de trabajo para empresas. Sin embargo, se pueden utilizar, conociendo estas herramientas, las podemos utilizar en entornos de aprendizaje. Por ejemplo, yo les voy a mostrar rapidito, porque si ya se me va el tiempo, Trello o Trello. Trello es muy sencilla de utilizar. Acá estamos. Es muy sencilla de utilizar. Deme un segundo para iniciar sesión. Es una herramienta gratuita. Vamos a ver si puede entrar y mostrárselos muy rápidamente. Ups, acá está. Ok, y lo que van a ver es una plataforma online que sirve para hacer trabajo colaborativo y hacer el seguimiento de equipos de trabajo, de proyectos, ¿no? De proyectos. Entonces yo tengo acá un demo, he puesto una serie de tareas que están por hacer, otras que se están haciendo, otras que ya están terminadas, bueno, y acá una herramienta adicional. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar aquí, dice por hacer, ¿no? Configurar Moodle. Entonces yo puedo acá
¿Qué puedo cambiar? Moodle, por ejemplo, para pensar, ¿no? Puedo cambiar a los miembros de esa tarea, o sea, ya una vez que tengo mis miembros, mis usuarios grabados, les puedo asignar las tareas, puedo cambiar la fecha de vencimiento y también la puedo archivar. Entonces, ¿qué es lo interesante, no? De que yo como docente, por ejemplo, puedo tener un equipo de trabajo de estudiantes, les armo su grupito, acá están los estudiantes, y les voy dando las tareas específicas. Ahora, los estudiantes también pueden ingresar a esta plataforma, a esta misma, y verla y ver cuál es su avance y qué comentarios les he puesto yo. Entonces, ¿qué fomento ahí? Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, orden, ¿no? Pero además trabajo asíncrono en el sentido de que ellos pueden ver algún comentario que yo le voy poniendo. Cuando una actividad se termina, es bien simple, la paso a actividad terminada y ya está. ¿No? Y yo puedo tener impresiones en PDF de cómo va esto avanzando, de qué es lo que están haciendo, puedo tener estadísticas de entrada, de salida, de permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el Trello o Trello, lo voy a dejar ahí nomás porque ya se me termina el tiempo, según veo. Les voy a robar, me regalen 5 minutitos adicionales para poder terminar mi presentación. Ok, otro de de las herramientas, ¿no?, que tenemos, y ahí yo les decía, hay que ponerle bastante atención, porque esto es un reto, esto es algo que todavía está pendiente, es cómo utilizar WhatsApp, Instagram, Facebook, diferentes redes sociales, y cómo integrar en estas redes sociales el tema de audio y video, ¿no? Cómo integrar YouTube, Vimeo, etc. Hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Quería poner el modo acá, y lo voy a hacer rapidito, ojalá que pueda presentar el modo, acá está, el modo, tengo que entrar con mi usuario, el registro es gratis, es una herramienta gratuita, a ver, vamos a ver si me permite entrar. Ok, fíjense. Entonces, esta es una clase de prueba que hice en algún momento solo con fines demostrativos. Es muy parecido a Facebook, si se dan cuenta. Y además, tenemos acá, pues, añadir estudiantes, enviar mensajes de bienvenida, crear actividad y una asignación, crear la prueba. Tienen información acá, imágenes, puedo tener carpetas, puedo tener el conjunto de miembros o estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de esto? Es de que este software, esta plataforma, me permite a mí generar mucho contenido, mucha interacción, pero si el estudiante baja la aplicación a su teléfono, o nosotros mismos, la podemos ver desde ahí, tal y cual vemos cualquier aplicación en el teléfono. Entonces, un poco pensemos en la riqueza que podría tener esto, ¿no? Edmodo, lo dejo ahí rápidamente, denme un segundo para salir de acá, y tiene integración con varias otras herramientas, ¿no? Ok. Hay una herramienta así que es súper interesante, que es Floop. Floop es una herramienta que puede parecer muy sencilla, pero combina varias cosas para hacer calificación virtual de objetos. Entonces, hay ahí sumadas técnicas de inmersión virtual, técnicas de redes sociales, etcétera, etcétera. Solo les voy a mostrar rapidito qué es lo que tengo por ahí. Floop. Y por acá yo siempre digo que va, creo yo que va el futuro de la cosa, ¿no? Por tratar de amalgamar algunas técnicas diferentes
en clases. Por ejemplo, acá tengo una clase que es solamente asignada, tengo estudiantes, ¿no? Bueno, acá se puede ver, tengo las asignaturas, las tareas, y ¿cuál es lo interesante? Fíjense, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo le tomé, mi tarea fue esto de acá, esto es una foto, se la tomé, y el profesor puede hacer anotaciones virtuales, ¿no? Muy bien, 5x5, ¿no? También acá le puse, por favor, ten cuidado con la limpieza, ¿no? Lima es la capital de Perú, muy bien, efectivamente. Pero fíjense que esto es un papel, o sea, esto es realidad aumentada, porque este comentario existe solamente ahí, en digital, o sea, no está sobre el papel. ¿Ok? Un poco extrapolen esto a tener modelos o modelamientos o cosas físicas que yo no las puedo llevar ahora por el tema este del distanciamiento social, pero que les puedo tomar una fotografía. Esto yo lo tomé con mi teléfono, que no es muy sofisticado, lo cargué como figura y ya el profesor comienza a revisar y va a poner estas anotaciones. Pero eso no es todo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el panel de la derecha se va construyendo una especie de chat, ¿no? Entonces, cada uno de estos comentarios, el estudiante los puede responder, ¿no? Entonces, y yo puedo hacerle el seguimiento a todo el feedback que le voy dando. Esta es una herramienta potentísima, ¿no? Que probablemente todavía no la estemos descubriendo, pero que hay que, como les decía hace un rato, hay que darle una mirada, ¿no? Hay que ponerle ahí atención. Ok, creo que el tiempo se me va terminando, así es que vamos a ver cómo terminamos aquí. Ok, el registro para el taller del viernes. El día viernes vamos a trabajar, los que quieran, por favor, acompañarme en un pequeño taller. Quería mostrarles cómo hacer rápidamente el tema del formulario, pero me parece que ya no vamos a tener tiempo, así es que acá ya lo tengo hecho. Es un formulario muy sencillo de responder. Yo les agradecería, por favor, lo respondieran para tener sus correos y poder enviarles el documento sobre el cual vamos a trabajar el día viernes. Iniciando 40 minutos es una especie de canvas que me permite conocer de alguna forma. El link se los están pasando ahora por el canal de YouTube. Por favor, llenen ese registro, ese formulario que les está llegando. Le dan clic al enlace solamente. Agradecería a nuestros compañeros de soporte que lo copien en YouTube. Ya el host nos va a ayudar para poder colocar el link en YouTube. Sí, por favor. Y nuevamente decirles que es cierto, nuestros estudiantes deben aprender con estas tecnologías, con las que tengamos a mano, con las que vayamos primero adaptándonos y después adoptando como propias. Este es un cambio cultural, pero siempre hay que preservar la vida, hay que estar atentos a esto. Yo espero que haya sido de su agrado la presentación.